Bienvenido, hermano Juan, hermano Boris. Bendiciones, mi hermano. Dios lo bendiga. Dame igualmente, hermano Juan. Bien, vamos a ver entonces la segunda venida del Señor Jesucristo es la doctrina que corresponde ver hoy día. Propósito de la segunda venida de Cristo o los propósitos de la segunda venida del Señor Jesucristo en relación a la iglesia. Uno de los propósitos de la segunda venida del Señor Jesucristo con respecto a la iglesia es resucitar a los creyentes y transformar a los que están vivos. Una pregunta que tenía la iglesia de Tesalónica acerca de los que murieron. No había seguridad acerca de qué ocurría en la segunda venida del Señor con los cristianos que ya habían muerto. Con el apóstol Pablo registra 1 Tesalonicenses, se encuentran los creyentes de segunda generación y la primera generación de creyentes que esperaba la segunda venida ya han fallecido. No había ninguna instrucción o alguna enseñanza con respecto a lo que ocurría con los creyentes difuntos. Esa incertidumbre fue la que ocasionó para que los tesalonicenses enviaran un mensaje al apóstol Pablo para preguntarle, ¿qué ocurre con los cristianos difuntos? Gracias a esa pregunta que plantearon los tesalonicenses, ahora nosotros sabemos lo que ocurre o lo que va a ocurrir con los difuntos en la segunda venida del Señor Jesucristo. Serán resucitados. Eso es lo que señala. Y hay una aclaración más todavía. Dice que los creyentes vivos serán transformados en un cuerpo glorificado. Está limitado desde la perspectiva del pretribulacionismo y el milenialismo, premilenialismo. Está limitada esta resurrección, la primera resurrección para los creyentes. Lo estoy viendo, lo estoy presentando desde el punto de vista pre-tribulacionista, que es la más popular en el continente latinoamericano, de la cual escriben las iglesias evangélicas, bautistas, aliancistas, pentecostales, y entre otros. Y está limitado entonces para los creyentes. Los, se produce la primera resurrección de los creyentes y los incrédulos tienen que esperar todavía un tiempo. Tienen que esperar mucho tiempo, 1000 años, de acuerdo a este sistema pre-tribulacionista, premilenialista, y los creyentes serán resucitados. Incorruptibles, es lo que presenta 1 Corintios. Inmortal también, la otra característica. Espiritual, celestial. Glorioso, semejante al cuerpo de Cristo y al cuerpo de los ángeles, con la capacidad de traspasar las paredes, porque ya no estará limitado por lo material, porque será un cuerpo espiritual, celestial, pero será un cuerpo físico, pero que aparecerá y desaparecerá a voluntad, como ocurre con los cuerpos de los ángeles y el cuerpo de Cristo resucitado. Es decir, se aparecía y desaparecía. Podía cruzar las paredes. Se presenta Jesucristo en medio de los discípulos estando la puerta cerrada. Eso es lo que dice el evangelista. Por lo tanto, así también resucitará el creyente con ese cuerpo, un cuerpo glorioso. Ese cuerpo glorioso ya no se caracteriza más por, por el pecado. Ahí concluyó en la segunda venida del Señor Jesucristo el largo proceso, el fatigoso proceso, donde hubieron caídas y levantarse y perfeccionamiento de la santidad. Concluye por fin el proceso de la santificación. Allí sí, todos están glorificados. Y en ese sentido, porque ha concluido por la transformación que han sufrido los cuerpos, el proceso de la santificación. Entonces, por eso es que pueden estar delante de Dios. Pero esa santificación lo hace Cristo, el Espíritu de Dios.
El texto bíblico, sin santidad nadie verá al Señor, no está refiriéndose a una obra del ser humano, sino que en la segunda venida de Cristo, la transformación y glorificación de los cuerpos lo hace el Espíritu de Dios. Aquel mismo que resucitó a Cristo entre los muertos nos resucitará a nosotros con esa característica de ese cuerpo. También los creyentes que han muerto ahora, como lo estuvimos viendo la semana anterior, se van inmediatamente a la presencia de Dios. Están descansando ahí, sin necesidad de un lugar intermedio como el purgatorio, puesto que la obra de Cristo ha satisfecho todas las demandas de la ley y nos ha justificado también. Por lo tanto, por esa razón se puede estar delante de la presencia del Señor en un estado de difunto, independiente del grado de perfección o de santidad que haya logrado el creyente aquí en la tierra. Porque esa santificación completa total se logra en la segunda venida de Cristo, con la transformación de los cuerpos. Ese es el primer propósito de la venida del Señor Jesucristo con respecto a la iglesia: resucitar a los creyentes y transformar a los vivos. El segundo propósito de la segunda venida de Jesucristo es la, la esposa de Cristo se desposará con el Señor, de acuerdo a lo que dice el libro de Apocalipsis y también el libro de Mateo. A esto se le conoce como las bodas del Cordero. En, en el arrebatamiento o en el rapto, en la segunda venida, en la primera fase, bueno, estos son varios nombres que estoy utilizando: arrebatamiento, rapto, la segunda venida en su primera fase, son términos que estoy utilizando desde la perspectiva del pretribulacionismo, a la cual todas nuestras iglesias adscriben. Después de eso, del arrebatamiento de la iglesia, viene las bodas del Cordero, donde Cristo se desposará con la iglesia de Cristo, se desposará con el Señor. También el otro propósito de la segunda venida del Señor Jesucristo es que los cristianos serán recompensados por su fidelidad. Después de la boda del Cordero, bueno, tendría que ser antes acá. Después vamos a ver estos esquemas, hermanos, pero mientras tanto, aquí vemos lo que ocurrirá cuando Cristo venga. Los cristianos serán recompensados por su fidelidad. Es lo que dice Corintios: algunos serán salvos, aunque por medio de fuego, porque la obra de cada uno Dios la dará a conocer en aquel día. Se refiere al tribunal de Cristo. Allí, en ese tribunal, se van a recompensar las labores, el trabajo, el servicio de los creyentes que realizamos aquí en la tierra. ¿Cuál fue la finalidad por la cual servimos aquí en la tierra? Allí sí, el Señor traerá a luz los motivos, las intenciones por las cuales servimos aquí al Señor. Si servimos en esta tierra por motivos dignos, sinceros, motivados por el agradecimiento, por el amor a Dios, entonces eso será recompensado. Pero si en esta tierra servimos por otras motivaciones, como por ejemplo por la vanagloria, por el reconocimiento, por la competencia, por porque no se destacó en otras disciplinas, en otras áreas, quiso destacar y descollar en la iglesia, o porque tenía algunas debilidades en algunas áreas y quiso compensarla en la iglesia, allí se va a dilucidar y se va a determinar la razón por la cual se sirvió aquí en la tierra. Y aquellos que sirvieron a Dios aquí en la tierra por esos motivos no serán recompensados, sino que sufrirán pérdida. Todo lo que hicieron por el Señor no será recompensado porque
su recompensa ya lo tuvo aquí en la tierra, por ejemplo, si lo hacía por competencia, ya, y fue una iglesia, supongamos que una iglesia, el caso de una iglesia, fue más grande que la otra y él trabajó, se esforzó, se sacrificó con la finalidad de que su iglesia fuera más grande que las otras, la de la ciudad, por ejemplo. Entonces ya, y la iglesia efectivamente fue la más grande de la ciudad, ya tuvo su recompensa. O, o también de competir por quién tiene el ministerio misionero más exitoso, por ejemplo, puede ser. O quién es el predicador más famoso, más conocido, o el teólogo, más conocido el escritor, más conocido. Todo eso se va a dar a conocer. ¿Cuál es la razón por la cual se sirvió al Señor aquí en la tierra? Pueden activar su micrófono, mis hermanos, para compartir lo que tienen que decir. Mi hermano Bori dice, los católicos ven ahí el purgatorio en 1 Corintios 3. Ah, sí, correcto, sí, así es. En el capítulo de Corintios ven el purgatorio. Será salvo aunque por medio de fuego. Tres propósitos entonces por los cuales Cristo viene a la tierra en la segunda venida del Señor. Resucitar a los creyentes, transformar a los vivos, el, para celebrar las bodas del Cordero, y los cristianos serán recompensados por su fidelidad aquí en la tierra. El, los criterios que se van a emplear serán las obras de cada uno, pero las intenciones también, y la luz que cada uno tiene igual, la luz, es decir, la iluminación que uno tiene, la comprensión que uno tiene. Por eso que los que son dos maestros, por ejemplo, serán juzgados con mayor severidad o con mayor rigurosidad, porque tienen una comprensión más cabal, más completa del Evangelio. Los exégetas, por ejemplo, los teólogos, serán eh, sancionados o examinados con mayor rigurosidad. En contraste con alguien que estaba nuevo en el Evangelio, que no tenía una comprensión completa del Evangelio. Porque al que mucho se le dio, mucho se le demandará, como señala el texto bíblico. En relación a las naciones ahora, ¿cuál es la finalidad por la cual Cristo viene en relación a las naciones o individuos? Se debe distinguir el juicio de las naciones vivientes y el juicio ante el gran trono blanco. El juicio ante las naciones se conoce como la gran tribulación, ahí donde Dios desata su ira sobre todas las naciones que están vivas, todos los incrédulos, por supuesto. Eso es lo que describe la gran tribulación del libro de Apocalipsis, que es algo que va a ocurrir durante 7 años aquí en la tierra, será literal, tal como acontece o lo menciona el libro de Apocalipsis. El juicio ante el gran trono blanco no se refiere a la gran tribulación, es decir, al juicio de las naciones, sino que el juicio ante el gran trono blanco se refiere a otro periodo. El primer periodo fue durante la gran tribulación, previo al milenio, hasta el establecimiento del milenio. Después del milenio, resucitan los incrédulos y se juzga a los incrédulos conforme a lo que estaba escrito en los libros, de acuerdo a lo que dice el libro de Apocalipsis, de acuerdo a sus obras, de acuerdo a la luz también que dispongan acerca de la comprensión de su conciencia. Según su conciencia, será un juicio justo, será un juicio verdadero a los que no conocieron la ley según la ley natural o la conciencia. El apóstol Pablo en el libro de los Romanos habla acerca de los criterios que se va a emplear para el juicio final. Y en ese juicio no hay ningún creyente, todos son incrédulos. Por lo tanto, ninguno está escrito en el libro de la vida y son juzgados para decretar la condenación perpetua y eterna. Y son lanzados al lago de fuego y azufre. Será juzgado cada uno conforme a sus obras, nos dice también el pasaje bíblico. Allí, como son juzgados de acuerdo a sus obras, se desprende de ese texto bíblico que hay grado de castigo entonces en el infierno. Aquellos que vivieron vidas decentes,
pero que fueron incrédulos, y de hecho la incredulidad es el peor pecado, el rechazar a Jesucristo. Pero supongamos que no haya tenido, no haya conocido al Señor Jesucristo. No tuvo la oportunidad de conocer a Jesucristo, pero vivió vida decente. Pero no, como no tuvo la oportunidad de creer en Jesucristo, igual es pecador. Otro tipo de pecado no tan despampanante o tan evidente, tan escandaloso como otros pecados, pero igual es pecado porque tiene una naturaleza pecaminosa. El libro romano dice, todos han pecado, no hay ninguno justo, ni siquiera uno. Y nadie ha observado y ha guiado o actuado guiado por su conciencia perfectamente, porque todos son pecadores, concluye el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3. Esa persona también no tiene la posibilidad de la salvación, de ir al paraíso, sino que también estará en el infierno, pero su grado de castigo será inferior a Stalin, por ejemplo, a Fidel Castro o a Hitler, ¿a quién más? A otras personas, Gengis Khan, terrible esa gente. No, esas personas serán atormentados con un grado de castigo mucho más severo, más terrible. El, si van a resucitar, qué tipo de cuerpo van a resucitar, no tenemos ni idea cómo van a resucitar porque el texto bíblico no lo menciona, dice que van a resucitar nada más. Pero cómo van a resucitar, bueno, la resurrección involucra el cuerpo, pero esa es la característica de ese cuerpo, ¿cómo es? No lo menciona el texto bíblico, solamente el texto bíblico se dedica a indicar cómo va a ser el cuerpo del creyente, incorruptible, un cuerpo glorificado, celestial, inmortal. Pero acá en el cuerpo del incrédulo no menciona nada cómo va a ser. Pero va a ser con un cuerpo físico. Y si va a resultar con un cuerpo físico, entonces el castigo también va a ser físico, va a ser en un lugar. Del mismo modo como el cielo es un lugar, de un estado también un lugar, por supuesto, el infierno igual, un lugar es también un estado de separación perpetua de todo lo bondadoso, de todo lo bueno, de lo que puede disfrutar el ser humano, que es Dios, va a ser privado de todo eso eternamente. Si resucita con un cuerpo, entonces estas llamas del infierno serían entonces no solo metáfora, sino que también tendría algo de realidad, si lo pensamos así, que va a resucitar con un cuerpo. El tormento es real, claro, por supuesto que sí, es un tormento real, es un sufrimiento real. Si le quiere denominar a usted una tortura perpetua y eterna, el, por supuesto también porque es la privación de toda la bondad, de toda la belleza, de toda la paz, la tranquilidad que brinda la presencia de Dios, porque serán desprovistos de Dios, de todo lo bueno, en el infierno. Es el juicio ante el gran trono blanco. Después de 1000 años ocurrirá aquello. Y en relación a los judíos, ¿cuál es el propósito de la segunda venida de Cristo con relación a los judíos? Se convierte los judíos en una, en una nación en el tiempo de la segunda venida de Cristo. Está basado en Zacarías y también el libro Apocalipsis. Aquí viene con las nubes, todo ojo le verá, y lo que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por causa de él, dice Apocalipsis. Será grande misionero. Bueno, es complejo ese texto bíblico, los textos bíblicos que están ahí presentes también. Hay otros que son mucho más claros, como de Romanos, por ejemplo, cuando dice al final todo Israel será salvo. Aquí siempre lo estoy presentando en la perspectiva del pretribulacionismo, premilenialismo, eso es el presupuesto. La razón de ser es el presupuesto del pretribulacionismo, premilenialismo, es que estamos sirviendo como una institución a las iglesias evangélicas pentecostales. Esa es la razón. Sería, si presentamos otro punto de vista, no estaríamos sirviendo a estas iglesias que son pentecostales y evangélicas. En relación a los judíos, el apóstol Pablo en Romano dice, y al final todo Israel será salvo. Hay varias interpretaciones con respecto a ese texto bíblico y al final todo Israel será salvo. Juan Calvino interpretaba ese pasaje bíblico como refiriéndose
a, a toda la iglesia, a todos los creyentes de todos los tiempos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Otros, como Douglas Moo, por ejemplo, hay varias interpretaciones, pero la que encuentro más fundamentada, más clara, más persuasiva a adoptar, es la del comentario bíblico de Douglas Moo, según la editorial que edita el comentario de Douglas Moo. Aquí lo tengo, se lo voy a presentar, hermano, si alguien lo quiere comprar. Invierta recursos económicos, invierta un porcentaje de su sueldo a fin de mes para adquirir la literatura. Este es del comentario de Douglas Moo, comentario bíblico de Douglas Moo. Es el autor, Douglas Moo. Según bueno, son el editor de la editorial CLIE. El presidente de editorial CLIE es Alfonso Ropero en Barcelona, España. Y de acuerdo a lo que es el editor, es el mejor comentario que se ha escrito a lo largo de los últimos 300 años. Ya con ese comentario da ganas de comprarlo, ¿eh? En los últimos 300 años. Pero es peso pesado, hermano. Alguien quiere tener un libro con comentarios romanos, el de Douglas Moo, yo lo he leído. Es realmente completísimo. Es un profesor, es un doctor en teología, un especialista del Nuevo Testamento. Profesor, ¿Sí? Douglas Moo, ¿de qué línea es? ¿En qué sentido? ¿De qué línea, hermano? Si es reformado o si es más como más del lado del pentecostalismo. No sé si es reformado, ¿ah? Porque cuando se habla de especialistas en Nuevo Testamento, los exégetas, por ejemplo, ya, ha superado esos niveles. Y incluso ha superado hasta las confesiones eclesiásticas. Ah, ya. O sea, Es decir, son más académicos, más. presenta todos los puntos de Ya, vista. Yo no recuerdo ya, si leí el capítulo 9 por ejemplo, yo no recuerdo si presentaba el punto de vista calvinista, el Minero ni siquiera lo recuerdo que lo haya mencionado, o quizás cuando lo leí no presté mucha atención en esa parte del capítulo 9, pero no, ni siquiera recuerdo que se haya referido a calvinismo, arminianismo, por ejemplo, en esa ya, parte. ya. No, pero mi consulta no era tanto para el calvinismo o arminianismo, sino ¿Mm? que como a qué denominación pertenece él. No sé cuál será la denominación, ¿eh? ¿A qué iglesia Ya, pertenece Douglas Moo? Ahí lo voy a ya, buscar en Google, porque en el libro no aparece. ¿A qué ya, confesión pertenece? ya. Pero un teólogo conservador, sí, no es del área liberal. No, no, no. No, acá de hecho, Ya, editorial CLIE son todos conservadores, ¿eh? ya, Los de la línea liberal son la editorial Trota. Ahí usted va a encontrar teólogos ya, liberales. ya. Sígueme también Yo había algunos. escuchado, yo había escuchado que Alfonso Ropero es un poco más liberal. No sé si No, será tan cierto eso. no, no sé cómo, en qué sentido llamarán liberal a Alfonso Ropero. No, Alfonso Ropero es cristiano evangélico. Es evangélico, él. Ya, No, no es liberal. Es creyente. Los liberales no creen en ya, Cristo, no creen en Dios, no creen en los ángeles, no creen en la resurrección de los muertos, no creen que la Biblia sea inspirada. eh, claro. Son No, pero pastores ateos. pero aún dentro del cristianismo hay una ala que es más liberal, sí, otra ala que es más conservadora. ¿Sí? Bueno, Ya, los liberales principalmente nacen de un fundamento, que la Biblia no es inspirada por el Espíritu Santo, que no es infalible, no es inerrante, no creen en lo sobrenatural tampoco. Parten de ahí. Y Alfonso Ropero cree en lo sobrenatural, resurrección de los muertos. No, no se hace ese problema. ya, Son acusaciones, es que siempre cuando hay
hay crítica, por ejemplo, o catalogan a una persona de liberal, hay que ver cuáles son los criterios que utilizan para referirse a liberal, porque eh, he escuchado también cuando se refieren de liberales, cuando en una iglesia no se tocan himnos, por ejemplo, se toca música moderna, entonces para eso es una iglesia liberal. Ese es el criterio, entonces hay que saber cuáles son los criterios que se utiliza para referirse al liberal. ¿En qué sentido liberal? Bueno, él es el comentario de Douglas Moore. Bueno, hay hartos comentarios. El otro comentario romano es uno de los muy importantes de Karl Barth. Ese lamentablemente no lo tengo, tiene su costo, son caros esos comentarios bíblicos. Ah, pero nos fuimos para Romanos con Douglas Moore, porque cuando habla acerca del texto de al final todo Israel será salvo, él dice, todo Israel será salvo, que en la venida inmediatamente antes del Señor, un porcentaje considerable y representativo de los judíos se convertirán al Señor Jesucristo. El término todo entonces es un modismo hebraico que representaría lo absoluto por lo relativo. Es decir, se emplea un lenguaje absoluto cuando que en realidad quiere decir algo relativo. Porque siempre la salvación ha sido el mismo. Por la fe en la persona del Señor Jesucristo, las personas son salvas. Por lo tanto, inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo, un porcentaje considerable de judíos representativos son los que se convierten al Señor. No todos, por supuesto, sino un porcentaje representativo. Como por ejemplo, uno dice, Israel rechazó a Dios. Bueno, no a Cristo, en el Nuevo Testamento, en el siglo I. Pero no todos lo rechazó, no todo Israel, sino que fueron los representativos del pueblo de Israel, porque todos los discípulos fueron todos judíos, los primeros discípulos. Por lo tanto, fue un grupo representativo de la nación. Así también, todo Israel será salvo se refiere a un grupo representativo de judíos durante el periodo inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Así como cuando la selección chilena, por ejemplo, representa al país en un campeonato deportivo, se dice Chile ganó 2-0 a cualquier país. Bueno, no fue todo el país el que estuvo compitiendo, fueron los representantes del país. Así también, todo Israel será salvo, será un grupo representativo. Eso es lo que señala esta autora, Douglas Moore, la que más me, me persuadió a adoptar ese punto de vista. El de Juan Calvino se refiere a todo Israel, es decir, desde todos los creyentes de todos los tiempos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, incluyendo a toda la iglesia. Bueno, en ese sentido, Cristo viene por segunda vez. Oh, ¿qué pasó aquí? Se mueve mi. Ahora sí. En relación al anticristo y al enemigo del pueblo de Dios, serán destruidos cuando venga el Señor y arrojados al pozo del abismo, según lo que dice Tesalonicenses y el libro de Apocalipsis. Al lago de fuego y azufre serán, o al pozo del abismo. Bueno, la idea son metáforas para redescribir al mismo lugar o el mismo estado. El lago de fuego y azufre, si lo vemos como el estado definitivo, donde se van a ir los incrédulos, si, si somos consecuentes con lo que enseña el texto bíblico, en cuerpo y alma se van a ir los enemigos de Dios al lago de fuego, serán entonces ellos los que inauguren este lugar. Y después ya será arrojado Satanás, el que luego, lo que inaugura luego el infierno y después todos los incrédulos. Pero los primeros parece que van a ser ellos, cuando venga el Señor. Lo arrojará al lago de fuego, azufre al abismo. Y a establecer, en su segunda venida, a establecer el reino milenial sobre la tierra. Este milenio es literal, es de 1000 años, es el punto de vista más antiguo que la Iglesia creyó y estableció. Comienza con la venida de Cristo, con sus santos, con la manifestación de Cristo,
después de la tribulación. Termina la tribulación, Cristo desciende a establecer su gobierno por 1000 años aquí en la tierra. Dos aspectos de la segunda venida de Jesucristo. Por una parte, vendrá como el conservador, libertador o rescatador de la ira venidera. La ira venidera, ¿a qué se refiere? Desde el punto de vista pretribulacionista, la ira sobre las naciones, la ira sobre los incrédulos que están aquí en la tierra, a esa ira se refiere. En Tesalonicenses capítulo 5, versos 9 al 11, el texto asegura que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar la salvación. En estos versículos de aliento están refiriéndose a la promesa expresada anteriormente, de que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con voz, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Para ser consecuente entonces con ese texto bíblico, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Entonces se referiría a esta ira escatológica, no a la ira del infierno o la ira al castigo eterno, como señalan los amilenialistas. Serán arrebatados, también dice Tesalonicenses, para recibir al Señor, también se puede traducir para reunirse con el Señor. Reunión era usado con frecuencia como término técnico para hablar de cuando la gente de una ciudad iba a reunirse con los reyes o los generales a cierta distancia de la ciudad, para escoltarlo en su entrada. La mayoría de los amilenialistas y postmilenialistas, amilenialista significa que no hay milenio, postmilenialista, después, Cristo viene después del milenio. Si se refiere a la segunda venida de Cristo, consideran que estos dos aspectos tienen un lugar de conexión con un descenso de Cristo, seguido por un juicio general. En el amilenialismo y postmilenialismo, todos resucitan al mismo tiempo y todos son juzgados al mismo tiempo. No hay un lugar primero para los creyentes y después los incrédulos. También la mayoría de los post-tribulacionistas interpretan que la ira a la que escaparemos es el estado final de los malvados, es decir, se refiere al fuego del infierno. Esperan que todos los creyentes vivos pasen por la gran tribulación. Algunos piensan que muchos cristianos se convertirán en mártires y otros serán protegidos por Dios, como los hebreos de Egipto, de las plagas. Los adventistas del séptimo día, por ejemplo, son postmilenialistas. Recuerdo que un amigo me contaba que era adventista del séptimo día, que, bueno, ellos lo entienden la gran tribulación de otro modo, ¿no? Como nosotros lo entendemos. Ellos dicen que la gran tribulación es la gran persecución, me decía mi amigo, me acuerdo. Y, y esa gran tribulación era una gran persecución para los adventistas del séptimo día porque estaban guardando el día sábado, por guardar el día sábado. Se va a dictar un, ¿cómo se llama? Un decreto dominical o la ley dominical. Ellos están observando constantemente los Estados Unidos, por ejemplo, se va a dictar, dice, este presidente va a dictar la ley dominical. ¿A qué se refiere la ley dominical? Se refiere a que se va a dictar una ley para que todos descansen el día domingo. Entonces, aquellos que no descansen el día domingo se van a perseguir a los que descansan cualquier otro día, el día sábado, por ejemplo. Y a eso se refiere la gran tribulación. Y la gran tribulación es la persecución para los que guardan el día sábado. Y aquellos que no son capaces de soportar esa gran tribulación, Dios les dará un descanso. ¿De qué manera? Con la muerte. Bien, eso es lo que señalan estos distintos grupos. Aquí tenemos el sistema pretribulacionista. En el sistema pretribulacionista, en las épocas pasadas, después de la cruz de Cristo, la muerte de Jesucristo, la edad de la iglesia, en Tesalonicenses, Corintios, he aquí os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados, dice el apóstol Pablo. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Sí, hermano Disculpe, Boris. me parece que ese versículo es primera Tesalonicense, no segunda. El de el que sale en la nubecita. Ah, sí, sí, sí. Sí, me equivoqué ahí del.
Es primera y Tesalonicenses esa. Mm. Ese lo voy a cambiar enseguida, ¿eh? Aquí no me demoro mucho. Esto lo hacemos rápido aquí. Tesalonicenses. Aquí estoy. Esta es primera. Ahí está. Perfecto. Ahí estamos. Después, aquí el Señor, en este punto de vista pretribulacionista, Cristo viene en las nubes, por eso aparece una nube ahí, en el aire, de manera invisible, ahí no lo verá nadie, porque viene en el aire, en unas nubes, viene a buscar a su iglesia, a arrebatarla, ahí se cumple el texto bíblico, el uno será tomado y el otro será dejado. Cuando me convertí al Evangelio, esto lo encontraba muy emocionante. El leer esos pasajes bíblicos, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán moliendo juntos en un molino, una será tomada, la otra será dejada. Dos estarán durmiendo juntos en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado, y así. El, bueno, ahí se cumple en este periodo. Después del arrebatamiento viene el tribunal del Señor Jesucristo, donde serán juzgados de acuerdo a las obras, o serán recompensados o sufrirán pérdida de acuerdo a lo que hayan hecho en el cuerpo. Y después se producen las bodas del Cordero. Después de la boda del Cordero viene la aparición gloriosa, la manifestación gloriosa. Todo esto es la segunda venida de Cristo. No se puede decir que Cristo viene en, en una manera invisible y la otra corresponde a una tercera venida, es una sola venida, es la segunda venida, pero en dos fases. Eso es. Hay una fase por su iglesia y la otra fase con su iglesia. Y acá sí todo ojo lo verá en su segunda fase. Ahí viene con la iglesia. Anteriormente vino por y ahora viene con toda la iglesia. Y viene a establecer su gobierno por 1000 años aquí en la tierra. Mientras tanto, eso es lo que ocurre en el cielo. Aquí en la tierra hay un periodo de tiempo conocido como 7 años de tribulación, que está dividido por 3 años y medio. La primera parte es una tribulación y la segunda parte de los 3 años y medio es la gran tribulación. Aquí se manifiesta el anticristo. En la primera parte, un pacto de paz, y después quebranta ese pacto y comienza la gran tribulación. Culmina ese periodo de la gran tribulación con la venida de Jesucristo, después comienza el milenio. Después del milenio, el juicio entre el gran trono blanco y las edades eternas. Bueno, ese es el punto de vista del Mm. pretribulacionismo. Acá, en Profesor, este... ¿Sí? una consulta. ¿Sí, Marguerite? ¿Qué pasará con por ejemplo, en el periodo del milenio, qué pasará con los demonios? Igual serán arrojados al lago de fuego junto con el anticristo, el falso profeta, o simplemente estarán como amarrados, o sea, como Bueno, serán echados al pozo del abismo. el diablo se dice que va a ser atado, ¿ah? Por 1000 años. Pero con Ya, los claro, demonios, no tengo idea qué ocurrirá con los demonios. Lo más probable es que, que sean amarrados juntamente con el diablo, como es su jefe, su autoridad, no van a poder hacer absolutamente nada, puesto que su jefe fue atado. Pero no dice nada con respecto a los demonios, solamente con respecto a Satanás, en ese claro, yo periodo. siempre he tenido esa duda yo. Porque el anticristo y el falso profeta van a ser echados al lago de fuego antes del milenio. ¿Correcto? ¿Sí? Y el diablo va a ser apresado en el pozo del abismo. Exacto, así es. Pero con los demonios, no, yo siempre he tenido esa duda, nunca, Y en claro, ningún no, texto bíblico que va. no hay nada. No se preocupa de eso el Señor, ¿eh? Claro, no habla nada de eso. ¿Qué ocurre Lo con otro ellos? que en el milenio,
en el milenio hay un texto de Isaías, parece que dice que la gente no va a vivir menos de 100 años, Mm, pero ya no va a ser van a vivir muchos años más la gente de lo que vive ahora. correcto. Serán como de la edad de los árboles. Mm, Vivirán mucho tiempo, miles claro. de años. No sé cuánto tiene a ver, la Unión hay un alerce milenario que tiene más de Mm, 5.500 y tantos años. mm. 5.500, uy, Dios mío, señor. Tanto tiempo, ¿ah? 5.000 años. Bueno, ahora está en un proceso de envejecimiento ese alerce. Así serán los años de los hombres en la tierra durante el milenio. Serán larguísimos. Serán o volverán a su estado antes del diluvio, ¿ah? Y la fiereza de los animales también se va a eliminar. Y el muy pecador, el gran pecador, la persona que, bueno, siguen siendo pecadores la persona, pero aquel que sea terriblemente o evidentemente pecador, ese vivirá 100 años, será maldito, ¿no? Y el texto bíblico también. Él vendrá a recibir a los suyos, en Juan capítulo 14, verso 3. Me voy y vuelvo a vosotros, a preparar lugar, para donde yo estoy, vosotros también estéis. Y dirá a los santos afligidos de sus enemigos, también nos dice Tesalonicenses, a arrebatar a los creyentes, a resucitar a los muertos, para revelarse al mundo en toda su gloria. Hay 4 vocablos acá que son utilizados para referirse a la venida del Señor. Uno de ellos es la parusía, que significa presencia o llegada. La otra es la epifanía, manifestación o aparición venida. Apocalipsis, revelación, descubrimiento, descubrir algo escondido. Y arpazo, robar por la fuerza, arrebatar, raptar así rápidamente. Estos son los vocablos que se utilizan para describir la segunda venida de Jesucristo. Aquellos que son post-tribulacionistas indican que parusía, epifanía, apocalipsis, arpazo son vocablos sinónimos para referirse a la segunda venida de Jesucristo. Mientras que los que son pre-tribulacionistas dirán que parusía y arpazo se refieren a la primera fase de la segunda venida de Cristo y epifanía, apocalipsis, sería la segunda fase de la segunda venida de Cristo. Parusía y arpazo en los aires, invisible, a buscar a su iglesia, y epifanía, apocalipsis sería visible y vendría con su iglesia. Eso es lo que señalaría uno y otro grupo. También el Señor vendrá para manifestar al mundo que los creyentes son los hijos de Dios y glorificarlo ante todo el mundo, para destruir a sus enemigos, juzgar a los que la rechazan, salvar a Israel de sus enemigos, efectuar su conversión, para redimir la creación de la maldición. Mire lo que estamos viendo ahí en Romanos capítulo 11, verso 25 al verso 29. Eh, Actualmente se está desarrollando, bueno, ya hace un tiempo atrás, en la época de Jürgen Moltmann, estamos hablando del año 1900 y tanto, pero ya que se viene hablando acerca de la responsabilidad también de los cristianos ecológica. Es decir, los cristianos tienen una responsabilidad ecológica con la tierra, porque somos administradores, cuidadores, mayordomos de la creación, y debe regirla el creyente del mismo modo como Cristo, como Dios la rige, es decir, de manera sabia, no destructiva, sino sabia. Jürgen Moltmann habla acerca de eso, dice que tenemos una responsabilidad, esta es de cuidarla, de hacer algo por ella. Eh, la teología de la tierra, la teología ecologista también se le denomina. Porque la tierra también es redimible y la obra de Cristo también afecta al cosmos completo de la naturaleza. Y la naturaleza misma gime con dolores de parto para la manifestación de los hijos de Dios. También es redimible. En ese sentido tiene razón, se ha desarrollado muy bien esa teología ecológica. Tiene implicancias, por supuesto, pero basadas en la comprensión de la Sagrada Escritura en cuanto a
a la mayordomía de la creación. Porque esta también es redimible y va a ser transformada. Por lo tanto, los creyentes tienen esa motivación de hacer algo por la creación porque esta es redimible y la obra de Cristo afectó el cosmos completo y la naturaleza en general. No solamente el alma, sino el cuerpo y la naturaleza en su totalidad. Para establecer su reino milenial. Esto ya lo mencionamos, el reino milenial. Señales de la segunda venida de Cristo. ¿Cuáles son estas señales? Algunos de los que son escatólogos o los que se dedican a la escatología, cada desastre natural ven como una señal de la segunda venida de Cristo, o cada ascensión de algún presidente, por ejemplo, lo ven como la venida de Jesucristo. Una de las señales que presenta el pasaje bíblico acerca de la venida del Señor es la evangelización del mundo entero. Y será predicado este evangelio a todo el mundo, a toda criatura, entonces vendrá el fin. Mire qué extraordinario lo que dice el Señor Jesucristo. ¿Ah? Y será predicado este evangelio a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No puede venir el fin entonces sin antes cumplir con la gran comisión o la evangelización mundial. ¿Qué responsabilidad más grande se nos ha encomendado a los creyentes? 2000 años de historia del cristianismo llevamos y todavía no hemos podido cumplir esta misión. Ninguna iglesia la ha podido cumplir, aunque en el siglo XIX fue la época de las misiones protestantes y católicas romanas, fuimos incapaces de llenar todo el mundo con el Evangelio. Es porque no es tan sencillo, tiene su precio, su costo, demanda la consagración, la dedicación de una persona a esta tarea de la evangelización mundial. Requiere tiempo de preparación, aprender un idioma, prepararse las misiones de antropología cultural, por ejemplo, algo, materias básicas para las misiones protestantes evangélicas. Y, y el continente latinoamericano es la que le debe misioneros al mundo porque tiene que evangelizarse el mundo completo, no debe haber ninguna alma en la tierra sin que haya escuchado el mensaje con anterioridad para que Cristo venga. Es realmente una gran responsabilidad esta, ¿eh? Una tarea. Manuel, ¿Sí, mano Ricardo? que yo me estaba acordando que el apóstol Pablo decía que él ya había predicado en todas partes por donde él había pasado, y en ese tiempo sin Facebook, sin YouTube, sin nada de eso. Entonces, yo me pregunto que si es que cuando nosotros escuchamos eso o leemos eso, entendemos que él se refiere a que le habló a todo el mundo, lo cual me parece que es como una tarea que no sé si él haya tenido tanto tiempo para hacer eso, o es que él se haya encargado de sembrar una semillita en ciertos territorios, no sé. Que para, si es que ese fuera el caso, pienso yo que con toda la tecnología que hay hoy en día, yo creo que hay hartos lugares del mundo donde esto se pudiera haber cumplido de esta forma. Mm. Así que, Bueno, no sé, me queda la duda de cuánto del mundo falta. en la época del apóstol Pablo se refiere a las regiones del, del Medio Oriente, ¿ah? Porque después él quiere ir a Roma y después a Roma establecer un centro de operaciones misioneras para irse a España. Y lo más probable es que después de España él bajara al estrecho de Gibraltar y luego sembrara iglesias en el norte de África, bordeando el mar Mediterráneo. Esos son los proyectos que tenía el apóstol Pablo en esa época. Ahí sí, él hubiese llenado el mundo con el Evangelio, tanto el Oriente como el Occidente. Pero el Medio Oriente es la parte de Macedonia, por eso esa tierra ya se ha llenado del Evangelio, dice él.
Con respecto a la cantidad de personas en la Tierra, en el año 2011 yo recuerdo que habían 2.500 millones de personas en el mundo, en esa época, 2011, 2,5 millones de personas que nunca había tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio o el nombre de Jesucristo una sola vez, ni una sola vez en su vida. En esa época habían 6.000 millones de habitantes en la Tierra. Ahora no he ingresado a ver las estadísticas misioneras cuánta cantidad de personas falta todavía. No sé si se habrá disminuido o habrá aumentado esa cantidad de personas. Pero de acuerdo a las estadísticas misioneras, el, el crecimiento demográfico mundial era superior al crecimiento de las iglesias cristianas evangélicas. No creo que sea superior ahora la cantidad de inconversos que hay en el mundo, es decir, no inconversos, sino aquellos que no han tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio en una sola vez en su vida, de Cristo. El tema es de que son muchos idiomas y muchos dialectos también, que no tienen Biblia, y no hay ningún convertido en esos idiomas, en esos dialectos, no hay Biblias tampoco traducidas a esos idiomas. Ese es un problema. El otro problema es que hay una multitud de etnias en el mundo donde no tienen nada del Evangelio, donde no tienen tecnología tampoco, donde para buscar agua tienen que ir en carreta, se demoran una semana, por ejemplo. Es decir, celular, internet, no tienen ni idea qué es lo que es el celular, internet, la radio, y son muchos millones, son 2.000 millones de personas. Un gran porcentaje de personas que no ha escuchado el Evangelio. No sé ahora de cómo está la estadística, pero son mucha gente. Por esa, y nunca tampoco se ha predicado el Evangelio a todo el mundo, en 2000 años jamás se ha predicado en todas las culturas de la tierra. Todavía sigue habiendo gente sin Biblia y dialectos donde no hay ninguno convertido. Por esa razón, lo más probable que la iglesia no cumpla esa misión o esa tarea que se le encomendó a Jesucristo. Por eso que en la gran tribulación, de acuerdo a lo que dice el libro de Apocalipsis, como la iglesia no logró cumplir esta tarea, entonces Dios va a levantar a otros grupos misioneros, porque la iglesia fue incapaz por la complejidad de la misión, va a enviar primero, va a utilizar a los 144.000, 144.000 para predicar el Evangelio. Ellos van a predicar el Evangelio, judíos convertidos al cristianismo. Después van a estar los dos testigos. Mire, ni con los 144.000, ni con los dos testigos va a ser suficiente para que todos escuchen el Evangelio. Dios va a tener que enviar un ángel después. Un ángel. Este ángel sí va a cruzar todos los cielos, va a predicar el Evangelio eterno, en un idioma que todos van a entender, porque aquí hay que aprender un idioma, el idioma del pueblo anfitrión al cual uno quiere ganar. Y aprender bien un idioma demanda su tiempo, 3 años para, para alcanzar un conocimiento básico del idioma y después para ser fluido unos 6 años más o menos. Es el tiempo que se requiere para aprender un idioma. Por eso acá un ángel va a desempeñar esa función. En el libro de Apocalipsis menciona estos tres. Los 124.000, los dos testigos y el ángel que viene a predicar el Evangelio eterno a toda criatura, volando por los cielos. Para que se pueda cumplir la profecía. Será predicado este Evangelio a todo el mundo, a toda criatura, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Eso es lo primero. Las otras
La otra señal del regreso del Señor Jesucristo es la apostasía generalizada. ¿A qué se refiere la apostasía? La apostasía generalizada. La apostasía significa negar la fe. Eso es apostasía. Actualmente se habla acerca de cuál es el término que se utiliza para referirse a apostasía a los apóstoles, por ejemplo, los profetas, maldiciones generacionales, la guerra espiritual de la perspectiva neopentecostal, la, la música moderna, por ejemplo. Bueno, ¿qué más? A eso se le llama apostasía, pero eso no es apostasía. Puede ser herejía o puede ser una iglesia diferente a la tradicional que nosotros conocemos nada más, pero la apostasía tiene que ver con negar la fe. A eso se refiere. Una persona que niega que Jesucristo sea Dios, pero es evangélico, protestante, dice Cristo no es Dios, es una criatura, un ser humano, un hombre del espíritu, pero es un ser humano. No fue concebido por el Espíritu Santo, sino por la intervención de un hombre y una mujer. No resucitó de entre los muertos, no es el Hijo de Dios, del Dios hecho carne, no lo es. Pero son protestantes, son evangélicos. ¿Qué es lo que es eso? Eso es apostasía, negar la fe. La expiación del Señor Jesucristo, eso es apostasía. Y siguen siendo evangélicos. La Biblia no condena el homosexualismo, condena la promiscuidad y también condena el hecho de violar la ley de la hospitalidad en el Antiguo Testamento. Por eso fueron destruidos Sodoma y Gomorra, pero no la homosexualidad. Por lo tanto, Dios bendice a la homosexualidad y homosexuales, tanto hombres como mujeres que se quieran casar. Nuestra iglesia cristiana evangélica le va a dar la bendición. ¿Qué es lo que es eso? Eso sí que es negar la fe. Eso, bueno, ya la apostasía, eso sí lo estamos viendo ahora. La teología liberal, cristianos, protestantes, evangélicos, ellos sí que han negado la fe, porque no creen que Cristo sea Dios, no creen que su muerte fue una muerte expiatoria, no creen que sea el Dios hecho hombre, que resucitó de entre los muertos, que fue concebido por el Espíritu Santo. Dios, eso no lo creen. Eso sí que apostasía. Es una señal que tiene que ocurrir. La restauración de Israel como una nación también. Bueno, eso es no hay claridad si se refiere específicamente a aquello, pero el pre-tribulacionismo, premilenialismo, lo considera como una profecía de la restauración final del pueblo de Israel como una nación, como una señal de la segunda venida de Cristo. La revelación del anticristo no vendrá eh, hasta que se haya manifestado el anticristo. Cuando se manifiesta el anticristo ya hay esa evidencia de que Cristo viene en cualquier momento. En el sistema pretribulacionista, el anticristo se manifiesta públicamente como lo que es a la mitad de la gran tribulación, es decir, de la tribulación, de los 3 años y medio finales. Y la gran tribulación, tiene que ocurrir la gran tribulación para que se produzca convulsiones de la naturaleza también, el cielo se enrollará como un pergamino, las potencias de los cielos serán conmovidas, las estrellas caerán en la tierra, el sol se oscurecerá, la luna se volverá en sangre, no dará más su resplandor. Bueno, esas son las convulsiones que habrá en la naturaleza, tiene que ver con la gran tribulación. Todas esas son las señales de la segunda venida del Señor Jesucristo. La evangelización mundial, la apostasía, la restauración de Israel como nación, la revelación del anticristo, la gran tribulación, convulsiones en la naturaleza. Cuando esto acontezca, la gente de esta época sabrá que en cualquier momento vendrá el Señor. Por lo tanto, desde este punto de vista, cuando venga el Señor Jesucristo, que ya con la revelación del anticristo, cuando se sepa que ese es el anticristo, entonces ya se darán cuenta de que en cualquier momento sí, hay un tiempo limitado de tiempo medible cronológicamente en que Jesús vendrá. Su manifestación gloriosa,
pero su venida en las nubes para resucitar a los creyentes, transformar a los vivos, eso sí, será sin aviso, ¿ah? Porque también nos dice que vendrá como ladrón en la noche, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando menos los esperan, el Señor vendrá. Es decir, no se darán cuenta, no sabrán, porque será en un abrir y cerrar de ojos, será súbito. Pero en cambio la manifestación gloriosa, por todas estas evidencias y señales, sí se podrá detectar y saber, ya por el hecho de la manifestación del anticristo. La gente, los cristianos, o los santos, perdón, los santos que vivan durante la gran tribulación, los que se conviertan durante esta época, ellos sí se darán cuenta que está cerca la manifestación gloriosa del Señor. La resurrección de los justos. Es muy importante la resurrección de los creyentes. Necesito verla ahora. ¿Quiere pasar? Ah, estamos bien. La resurrección de los justos, de los creyentes. ¿Por qué es necesario que sea resucitado el creyente? Porque el ser humano, el hombre, es tanto alma como cuerpo. Por lo tanto, la resurrección no está completa hasta que el cuerpo también sea resucitado. El cuerpo es redimible. La salvación consiste en el avivamiento tanto del cuerpo como del alma. Por eso es necesario. El carácter de la resurrección, el cuerpo de la persona resucitada será semejante al cuerpo del Señor Jesucristo. Esto es lo que dice 1 Corintios 15:20, Juan también, capítulo 3, verso 2. Será un cuerpo real, un cuerpo visible, un cuerpo físico. Al parecer, por lo que nos señala el libro de Lucas, en la conversación de Cristo con los dos discípulos de él, camino a Emaús, que habrá un cierto cambio exterior del cuerpo resucitado, un cierto cambio exterior, porque los discípulos de Cristo cuando caminaban a Emaús no lo reconocieron, vieron a un forastero. Lo reconocieron solo cuando partió el pan y lo bendijo. Era similar a la forma en que Cristo bendecía el pan, lo bendecía los alimentos. Y se dieron cuenta que era Cristo, y le fueron abiertos sus ojos, y desapareció delante de ellos. Ahí recién lo reconocieron. Por lo tanto, el cuerpo del creyente resucitado será semejante al anterior, pero parece que habrá un cambio exterior, algo, en algo. Ya el hecho de ser glorificado, evidentemente, y el hecho de no ser carne, sangre, huesos, en este sentido como nosotros lo tenemos, sino glorificados, ya en ese sentido entonces sufrirá algún cambio exterior, será diferente, será un cuerpo perfecto, no estará sujeto bajo las consecuencias y residuos del pecado que caracteriza a nuestros cuerpos de ahora. Por eso quizá hay un cambio, una, una diferencia, pero no nos vamos a reconocer, nos reconoceremos los unos a los otros. Las características, las particularidades, la personalidad, la forma de caminar, los ademanes, eso persisten. Las maneras de cada uno, eso van a persistir porque ellos, los discípulos de Maús, se dieron cuenta que cuando bendijo los alimentos era tal cual como Jesús lo hacía. Ahí se dieron cuenta que era Jesús. Pero nosotros nos, será posible que nos reconozcamos mutuamente en el paraíso. Los recuerdos serán diferentes también, porque ahí sí nuestra capacidad intelectual será diferente, será superior. Además que ya estamos en un cuerpo glorificado, ya no hay ningún residuo de, de la inteligencia, la razón que el pecado produce actualmente, por eso no podemos comprender bien las cosas espirituales, pero ahí sí podemos comprenderlo muy bien.
Tendremos recuerdos, pero esos recuerdos serán iluminados por ese cuerpo resucitado. Se comprenderá de otro modo, de otra forma. Comprenderemos perfectamente. Por lo tanto, no habrá ningún dolor, ninguna angustia o preocupación de nuestros seres queridos inconversos, porque vamos a comprender de otro modo. El sentido de la santidad, de la justicia, será totalmente diferente como nosotros lo entendemos ahora. En ese sentido, no va a haber ningún tipo de preocupación o de dolor o de angustia por los incrédulos, familiares nuestros incrédulos. Y no sé si podremos comer o no, el cuerpo se va a materializar, se va a invisibilizar y materializar. No sé si podemos comer, el comer es para nutrirnos, de acuerdo a la biología de nuestro cuerpo, pero ese cuerpo será diferente, será perfecto, glorificado, asexual. Ya no tendrá las capacidades reproductivas porque ya no hay necesidad de la reproducción. Culmina ya la reproducción humana. Serán asexual, entonces no tendrán, no se casarán ni se darán en casamiento. Y comer, a menos que sea para el disfrute, como nosotros comemos aquí en la tierra, pero ya no será para sustentar el cuerpo físico. Hermano Boris, ¿quieres decir algo? Sí, bueno, simplemente iba a decir, o sea, yo creo que vamos a poder comer con el cuerpo incorruptible porque recordemos que el Señor después de resucitar Sí, sí, comió un exactamente. panal de miel y comió un trozo de pescado, dice la Escritura, Mm, del Evangelio de exacto. Lucas, me parece mucho aquí. Entonces, si el cuerpo del Señor que pudo comer, ¿por qué no vamos a poder comer el cuerpo de nosotros que va a ser semejante al del Señor? Mm, correcto. Entonces, eso es lo que yo quería simplemente agregar. Perfecto, Manuel. Muy bien, muy bien. Hermano, y en algún momento se habla de la mesa del Señor igual. De arriba, a ver. La Claro, boda del en la Sí, boda Cordero. del y otras cosas. en la cena de la boda del Cordero. ¿Ah? Ah, Ahí también vamos a comer. El, hay quien las preguntas si, si eso hablará acerca de comunión, eh, o será, bueno, aunque sí el literal y lo otro, lo que quiere connotar, la idea lo mismo de la comunión. Bueno, lo que interpretan el libro más metafóricamente, no en el sentido literal, eh, ellos concluirán que alude simplemente para referirse a la comunión que tendremos con el Señor perpetuamente. Será un cuerpo semejante a los ángeles, será corpóreo, eso es, corpóreo, visible, pero no el mismo cuerpo de carne y sangre, porque carne y sangre no heredarán el reino de Dios, será espiritual. Un cuerpo adaptado, condicionado para la vida de celestial, en la vida eterna. Qué maravilloso eso, no será deteriorado jamás. Impresionante. Parece película de ciencia ficción. Bueno, las películas que se han dado se basan de alguna manera en la aspiración de los guionistas, de lo que encuentran en en su interior, en su espíritu, la necesidad de la resurrección, de la inmortalidad, de la vida eterna, de vivir en otro país, por ejemplo. En la literatura está ese sentido de los inmortales, por ejemplo, lo que cuenta Jorge Luis Borges en el libro Aleph. El Aleph parece que lo ficciona, uno de los dos libros importantes de Borges, habla acerca de los inmortales. Linda la historia, muy entretenida de los inmortales. Yo lo leí como 3 veces. Bueno, eso es lo que ocurre con Borges, que uno puede leerlo muchas veces y es que es demasiado denso lo que él escribe, es impresionante. Y siempre va a disfrutar, va a encontrar algo espectacular ahí en esas obras. Pero habla acerca de los inmortales. Películas también de personas que son seleccionadas para enviarlo a otro planeta. Comienza a sufrir una transformación. Bueno, todas las novelas, la literatura, las películas, cuando uno es cristiano ya lo ve de otro modo, ¿ah? Uno lo ve
como analogías, como metáforas, como parábolas acerca de las Sagradas Escrituras o de las doctrinas bíblicas, como nosotros lo vemos. Así por lo menos yo veo la literatura y los libros, lo veo de ese modo. Será corpóreo, pero diferente a nuestros cuerpos de ahora. Seremos visibles en ese sentido, pero podremos aparecer y desaparecer. Eso sí, será corpóreo, pero no limitado por lo físico. Se relaciona con el cuerpo mortal porque cuando se arroja la semilla de trigo, después surge otra semilla muy parecida. No el mismo trigo, porque el trigo se pudrió, pero salió otro, diferente. No es el mismo, pero se parece, es de la familia. Así también seremos nosotros. Se relaciona con el cuerpo mortal. Será incorruptible, no envejecerá, no tendrá dolor, no tendrá algún defecto, no tendrá ningún tipo de problemas que caracterizan nuestros cuerpos de ahora, porque vamos siendo deteriorados a medida que avanza el tiempo. La energía ya no es la misma. Los jugadores de fútbol, ¿hasta qué edad son capaces o tienen las competencias físicas para desenvolverse competitivamente, hermano? ¿Quién tiene esos conocimientos futboleros? No sé hasta qué No, edad. había un jugador en Colo-Colo que tenía más de 40. 40 años, wow. Pizarro, no era el que de Ya, delantero. de harto, ¿eh? Igual Bravo también parece que todavía se sigue desempeñando muy bien. 39 años tiene Bravo. Esteban Paredes, el del Colo-Colo. Esteban Paredes. Todavía Porque todavía sigue jugando. se había retirado, él sí. Sí, como 42 años. Pero parece que rinden muy bien hasta los 35 años. Me parece mucho. Rinden hasta bien hasta esa edad. Después ya dejan de ser competitivos. Observe, ¿eh? La competencia. Después de 35 años en todos los deportes, lo más probable, por las lesiones constantes y el rendimiento comienza a disminuir. A pesar del entrenamiento el mismo, la alimentación la misma, la disciplina la misma, el dormir es lo mismo, pero y ya el hecho del deporte que mantiene muy bien el cuerpo muy saludable, muy fuerte, la musculatura y los huesos, pero ya no es competitivo después de cierta edad, imagínense. El cuerpo de la resurrección será incorruptible, no tendrá esos defectos, de no se disminuirá lo mismo que ocurre, o lo que ocurre con el cuerpo físico de ahora, disminuye, se envejece, se enferma también, se lesiona. En cambio, este cuerpo no tendrá ninguno de esos defectos, será incorruptible, no se corromperá ni se enfermará. ¿Será espiritual, sí, hermano Boris? Quiero preguntarle, yo tenía entendido que el cuerpo incorruptible es un cuerpo de carne y hueso, con la diferencia que es incorruptible. No es ¿Mm? corruptible como este cuerpo de ahora que se envejece, que se enferma, que todas esas cosas, pero, o sea, ahora usted me dice que no será un cuerpo de carne y hueso, o sí. O sea, así le creo que le escuché así, no sé. Bueno, hay un texto que dice, carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. De acuerdo a ese pasaje bíblico, no será de carne, como nosotros la tenemos ahora, el- y los huesos ya no serán los mismos huesos, por las mismas características biológicas de los huesos. Aquí no está presente ya los elementos biológicos. ¿Ah? Ya, El, ¿por, por qué ese no será un cuerpo espiritual, ahí celestial? Ya lo menciona el 1 Corintios. ya. Porque esta Pero, carne es biológica y está limitada tiene limitaciones espaciales, limitaciones físicas, porque yo no puedo atravesar paredes, por ejemplo, por el hecho de tener esta carne y los huesos. En cambio, el cuerpo resucitado podrá aparecer y desaparecer. Yo no puedo hacer con esta carne, con estos huesos, no puedo hacerlo invisible, por ejemplo. Eh,
pero siempre permanece visible. No puedo desaparecer. Por el hecho de tener la carne y la sangre y los huesos. Es visible. Pero el cuerpo resucitado podrá aparecer y desaparecer. Entonces es diferente. En ese sentido no puede ser de carne y sangre, sino que será un cuerpo diferente, glorificado, Ya. espiritual y celestial, adaptado para la inmortalidad, adaptado para el reino espiritual. Ya. Pero si no, no sé, no es de carne y sangre, entonces de qué será, digamos? O se desconoce cuál será como le dijera, la sustancia del cuerpo. No ¿Qué sé, material será? espiritual, lo único que dice el apóstol Pablo es espiritual, ¿eh? Espiritual o celestial. Pero de, lo, de qué sustancia, de qué materia, bueno, ya estamos hablando cuando hablamos de materia, nos referimos a nuestra comprensión, los conceptos que nosotros tenemos de materia, de lo que existe y lo que vemos, lo que podemos palpar y tocar, ver, de lo que ya existe. Pero este es un otro cuerpo que es inmaterial, es decir, o transmaterial, no sé qué término emplear, inmaterial, porque también tiene algo visible, se puede materializar, efectivamente, se puede materializar, pero es cuando se materializa, ¿cuál es la sustancia de esa materialización? ¿Cuál es la naturaleza de esa materialización? No tengo idea cuál será esa naturaleza. Solamente dice que es espiritual. ¿De qué naturaleza era Cristo cuando resucitó? Esa parte material, es visible, corpóreo, porque lo podían tocar, lo podían abrazar, podía comer también, pero ¿de qué elemento eh, era aquello? Material, no sé. Eh, Solamente el Señor ha revelado esto, ¿ah? Será corpóreo, se relaciona con el cuerpo mortal, será incorruptible, es decir, no tendrá ningún defecto, enfermedad, será un cuerpo inmortal y espiritual y celestial. Eh, Eso es lo que nos señala también en Corintios, esas son las características del cuerpo. Será poderoso también, como lo de los ángeles. Un ángel mató en una noche a 185.000 de los asirios. Volaba a la velocidad de la luz, de la velocidad del relámpago también, muy poderosísimo. Será hermoso y también será glorioso. Esas son las características del cuerpo resucitado. ¿Qué le parece este cuerpo? ¿Cómo vamos a resucitar? Maravilloso. Espiritual en el sentido de que es celestial, porque espiritual, así como los ángeles o como los demonios, no, no, porque no, ellos no pueden comer, por ejemplo. Los ángeles, cuando llegaron a conversar con Abraham de que iban a hacer un hijo la próxima vez que lo iban a ir a ver, y, y estos ángeles también que fueron a Sodoma y Gomorra a buscar a Lot, ellos comieron con Abraham, y Jehová era uno de ellos. No era la Trinidad, y dos eran ángeles y el otro era Jehová, varones, tres varones se presentaron. La iglesia ortodoxa ve allí la Trinidad, pero el texto dice que eran dos ángeles y los otros eran dos varones y el otro era Jehová. Ahí sí es más claro. Bueno, Claro. nosotros Pero decimos yo ángeles, tengo, la Biblia dice eran varones. claro, pero por ejemplo, eso es cuando los ángeles toman cuerpos materiales, o sea, porque los seres, los ángeles y los demonios se pueden materializar, Exacto, se ya. materializaron, sí. Pero su estado natural no es un cuerpo de carne, sino son espíritus, ellos son espíritus, Sí, sí, claro. que no se pueden ver, no se pueden tocar, no se pueden oler, no se pueden nada. Así. Pero hermano, no hay una Y parte así donde seremos nosotros también, como los ángeles. hay una parte donde dice que los ángeles tuvieron relaciones con mujeres.
Ah, muy bien. Claro, claro, porque en ese caso justamente ellos tomaron cuerpo de carne. En Génesis, capítulo 6. Muy bien. Esa interpretación de que los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, esa interpretación viene de Primera de Enoc. Y Primera de Enoc es un libro pseudoepigráfico. Por lo tanto, esa interpretación viene de un libro no canónico. Es el primer problema con respecto a ese pasaje bíblico de interpretarlo como los ángeles. Lo otro es el otro problema para adoptar los hijos de Dios, los hijos de los hijos de los hombres. El otro problema es exegético. En las interpretaciones de la Biblia se dice que un pasaje debe interpretarse en su contexto, en el contexto inmediato y en el contexto remoto. En el contexto inmediato, los textos que le preceden y los textos que le suceden. Los textos que están inmediatamente anterior, y los textos que están inmediatamente posterior al pasaje que se está analizando. En el capítulo 5, lo que está haciendo el escritor, que es Moisés, del Pentateuco en Génesis, está enlistando los descendientes de Set, que son los hijos de Dios, el linaje piadoso. Y en otros, para hacer la diferencia del linaje impío, es decir, el linaje de los hombres, o los descendientes de la serpiente, del diablo, de los hijos del diablo. Luego los hijos de Dios se unieron, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, es decir, los hijos de Dios, ¿a qué se refieren? A los descendientes de Set, los que siguen el conocimiento correcto de Dios y por medio del cual vendrá Jesucristo. Las hijas de los hombres son los descendientes de Caín, y se unieron ambos, es decir, aquellos que conservaban el conocimiento bien de Dios y el otro que ya se había corrompido el concepto de Dios. Y nacieron gigantes de esta unión. Antes de esta unión ya habían gigantes, y después de esta unión ya habían gigantes. Estos gigantes a qué se refiere son los hombres los valientes de la antigüedad, los hombres de renombre. Aparece que entonces el texto de gigante no se refiere a estatura, sino más bien se refiere a los sobresalientes en cuanto a su valentía. Su condición de valentía o de guerrero, en ese sentido, valientes. No sería literal de estatura. Eso no quiere decir que en otras partes de la Biblia no se refiere a la estatura. Cuando se refiere a Goliat, ahí menciona las dimensiones de Goliat. Pero en cambio acá se refiere a los valientes de la antigüedad. Esa es la interpretación de acuerdo para ser consecuente con la exégesis, con las reglas de la interpretación bíblica. Por eso no podían ser ahí los ángeles. Y bueno, los ángeles se pueden materializar, eso es verdad. Cristo es espíritu también, pero se puede materializar. Puede desaparecer y aparecer. Y así también seremos nosotros. En ese sentido seremos espiritual, invisible, espiritual, sin cuerpo, celestial. Pero apareceremos a voluntad. Cuando queramos, podremos aparecer y desaparecer. Como lo hizo el cuerpo de Cristo y los ángeles. Profesor, Hermano Pablito. Sí, mi doctor Marco, y después mi hermano Boris. Sí, bueno, en relación a lo que usted está mencionando de espiritual, recuerdo haber leído a Horton y él menciona que cuando habla de espiritual, del griego neumáticon, dice no se refiere a inmaterial, dice, sino que está capacitado enteramente para ser impulsado o inspirado o guiado por el Espíritu Santo. Entonces él hace la aclaración allí cuando él lo menciona. O sea, tendremos las características del Señor glorificado en su parte humana. Y el claro ejemplo de cómo será nuestro cuerpo. Perfecto. Muy bien. Muchas Eso gracias, quería doctor mencionar, Marco. hermano. Perfecto. Hermano Boris. sí, yo quería
preguntarle abajo en el último párrafo, de ahí de la exposición, dice 1 Corintios 49. No sé, me parece que hay un error ahí. 4.9 tiene que ser. El 4.9. 4:9 ya. ¿Qué dice el 4.9? A ver, leamos para corregirlo inmediatamente. 4.9 dice. A un costado del río Uteco, aquí en la región del Biobío. Este es un brazo del río Biobío que ha sido uno de los que ha sufrido los últimos días inclemencias y momentos de caudal que han generado complicaciones, especialmente en la zona ¿Lo leo? Yo lo tengo aquí, ¿o no? Por favor, mi hermano Boris. 1 Corintios 4:9 dice, lo que creo es que Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como que si fuéramos los últimos, como si estuviéramos sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser el hazmerreír del mundo de los ángeles y de los hombres. Ah, muy bien. No, es otro texto. Es que no sé cuál 4, será, ¿no? entonces era otro. Y otro texto. Eso lo voy a revisar. Lo voy a sacar mientras tanto. Ah, ya. ¿No será el 1549, Marbolito? A ver, Que habla leamos. sobre 1549 dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Perfecto. Ahí está. Ese puede ser. Y ese. Perfecto. Muchas gracias, Marcos. Ya, muy bien. Y nos pasamos en las 3 minutos, ¿va? Muy bien. No sé si habrá otra. Bueno, sigamos la segunda parte, mis estimados hermanos. Tenemos que descansar ahora.